Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar inicio a la segunda charla del ciclo de charlas del Comité de Medicina Interna de Emergencias. En esta oportunidad la charla la va a dar César Santos, pediatra emergentólogo formado en el Hospital Garrahan, que actualmente trabaja en el Hospital Salaberry de Victoria. Es parte del Comité de Medicina Interna y en buena medida ha sido artífice de que podamos tener este ciclo de charlas haciéndonos de nexo con sus colegas. Así que le damos la bienvenida a César y le agradecemos por poder brindarnos este tema que es tan importante para todos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer formar parte del comité y bueno, y empezar a conocernos y a conectarnos para poder trabajar en pos de que los niños reciban una mejor atención y que nosotros también estemos más tranquilos con las medidas que tomamos y con los conformes con los lugares donde trabajamos. Así que vamos a arrancar con la charla. Muy bien. Estoy encontrando acá. Bueno, vamos a ingresar esto si no me distrae. Bueno, la charla que vamos a tener hoy es sobre shock séptico. Como dijeron, yo soy César Santos, que trabajo ahora en el Hospital Fermín Salaberry, soy pediatra y emergentólogo pediátrico. La idea de la charla, aparte de hablar de shock séptico, ustedes van a ver que algunos de los estudios que elegí, o la mayoría de los estudios que elegí, finalmente son realizados en Argentina o en Latinoamérica. Y un poco la idea de la charla también es mostrar todo lo que se puede hacer a medida que uno va tendiendo redes y va participando desde la residencia. Yo creo que eso es un aprendizaje que yo he tenido por ahí a partir de la beca, cómo uno se puede involucrar, y aunque lo hará desde cada uno desde su lugar, y participar de proyectos de investigación, e incluso si no estás participando de llevar adelante el estudio, contestando una encuesta que puede parecer una tontería y que probablemente lleva un poquito de tiempo nomás, estás seguramente colaborando con tus respuestas a que se pueda hacer un estudio de investigación y que finalmente ese estudio pruebe algo y nos permita modificar algo. Respecto del shock séptico, vamos a analizar estas guías, que son las guías de la Surviving Sepsis Campaign, que son del 20, y que, como parte de lo que veníamos charlando recién de la importancia de participar, gracias a esta gente que tenemos ahí, que yo conozco solamente a Roberto Jaborniski, que es de Corrientes, o sea, que trabaja cerquita nuestro, digamos, y que son parte de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Tenemos una traducción de estas guías que tienen más de 100 páginas y que obviamente ha llevado un compromiso y un trabajo importante, y tan buenas son la traducción que está en la página oficial de la Surviving Sepsis Campaign, accesible para la gente que prefiere leerla en español. Cuando nosotros pensamos en shock séptico, o en general, siempre tenemos que preguntarnos qué es. Bueno, esto podría ser una tontería, pero la verdad es que desde que yo empecé la residencia y hasta hoy, las definiciones de sepsis, shock séptico, sepsis severa, o en este caso disfunción orgánica severa sepsis, han ido cambiando. Esto por ahí dificulta un poco la estadística y dificulta un poco los cortes del tratamiento, pero es algo bastante frecuente. Si nosotros vemos las guías anteriores a estas, que son del American College de Critical Care Medicine, no maneja estas definiciones, sino que maneja definiciones similares. En este caso, vamos a definir shock séptico como una infección grave que conduce a una disfunción cardiovascular. Y esta disfunción cardiovascular será evidente cuando haya hipotensión, pero no será exclusiva. O sea que podemos tener un paciente normotenso, pero que si tiene necesidad de un tratamiento vasoactivo, va a estar shockado, y si parte de una infección grave la causa de su shock, va a ser un shock séptico. Y como charlábamos en la charla con Eugenia Hernández de Generales de Shock, si la perfusión está alterada, porque hay pulsos débiles, porque hay relleno capilar enlentecido, ese paciente en realidad también está en shock,
si mantiene la TA, quizás estaremos hablando de un shock compensado por el momento, pero es un paciente que tiene un shock, y en este caso, si la sospecha es a partir de una infección grave, tiene un shock séptico. Después el otro concepto es de una disfunción orgánica asociada a la sepsis, y esto es una infección grave que conduce a disfunción orgánica, ya sea esta cardiovascular o no, como podés tener alguna alteración neurológica, como podés tener alteración renal con anuria o oliguria, o algo respiratorio relacionado a la sepsis. O sea que en ese caso no tenemos un shock séptico, pero tenemos una disfunción orgánica asociada a la sepsis, y después veremos cuál es el tratamiento adecuado en cada caso. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de shock séptico? Y bueno, porque ustedes que están empezando su carrera, y el resto de los colegas que seguramente ya tienen más experiencia, saben que es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad y de utilización de servicios de salud. Se cree, o por las estimaciones que hay, un 19% de todas las muertes a nivel mundial están relacionadas con la sepsis y con el shock séptico como camino final de esta infección grave. La mortalidad, ahí ven que oscila entre el 4 y el 50%. Esta gran variabilidad tiene que ver con un gran problema que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los datos. Entonces, hay pocos datos de países más de niveles bajos y medios de ingresos, y tenemos un montón de datos de países como Estados Unidos y Europa, que se dedican a hacer mejor estadística y tienen un poco todo mejor anotado. Ahora, dentro de ese 4 y el 50%, probablemente nosotros nos situemos más cerca del 50%. Tendremos que ver a dónde estamos. Y otra cosa importante, y de que por qué tenemos que hablar de shock séptico, porque muchas de las muertes, o la mayoría de las muertes, ocurren dentro de las 48 y las 72 horas iniciales. Entonces, probablemente como médico que trabaja y recibe un paciente con sepsis, con shock séptico, o con disfunción orgánica asociada a la sepsis, lo que nosotros hagamos esas primeras horas, como charlaba Eugenia de esa hora de oro, bueno, va a tener mucho que ver con el desenlace final de este paciente, y probablemente con lo que sucede en estas 48 o 72 horas iniciales y la sobrevida de ese paciente y la menor carga de morbilidad. Cuando hablamos entonces del tema de las estadísticas, acá hay un estudio en el que está hecho en Estados Unidos. Ellos ponen, bueno, contar la sepsis, una ciencia imprecisa, pero que está mejorando. Incluso en los países que dedican mucho tiempo a auditoría y a manejar bien los datos, las estimaciones de sepsis en los Estados Unidos, por ejemplo, son entre 850.000 y 3 millones de casos al año. O sea, hay una diferencia de por 3 o por 4. La única estimación mundial de los 19 millones que yo le decía es una extrapolación de las estimaciones de sepsis en hospitales de países de ingresos altos. Obviamente que esto es probable que sea una subestimación, probablemente los países de ingresos bajos y medios tienen más sepsis porque hay menor acceso a vacunas, menor acceso a saneamiento ambiental y algunas otras cosas que influyen en la sepsis, y obviamente que terminan influyendo en el shock séptico finalmente. Ahora, hablando de Argentina, un estudio hecho por la Sociedad Argentina de Pediatría y un grupo de trabajo de cuidados críticos. En este caso, la definición de ellos es sepsis severa. Es común en Argentina, hasta el 13% de todas las admisiones en unidades de cuidados intensivos pediátricos, una tasa de mortalidad de 31, o sea que este estudio que tenemos hecho en terapias intensivas de Argentina habla de una mortalidad del 31. La mayoría de este estudio eran lactantes, muchos tenían comorbilidades previas, hasta el 50%, y la mayoría de estos pacientes provenían de áreas urbanas. Ahora, el 40% nomás de los que ingresaron al UCIP, una hora después recién recibieron el tratamiento antibiótico. O sea que muchos llegaron después de pasar por otros efectores hasta la UCI pediátrica y todavía estaban sin haber recibido ese antibiótico. Y como factores predisponentes o de riesgo, proceder de una zona rural, la presencia de shock al ingreso y tener síndrome de estrés respiratorio en adulto tiene mayor mortalidad. Entonces ahí ya empezamos a ver unas diferencias. Un paciente que llega más tarde, que ya llega en shock, que ingresa a la UCI en shock, o que tiene una dificultad respiratoria acompañante, que va a tener que ver con todo lo que vamos a charlar después de fluidos, bueno, ese paciente ya tiene más chances de mortalidad. Acá tenemos otro estudio, este ya analizó en Latinoamérica,
A ellos hacen una comparación de cómo les va a los pacientes respecto de si ingresaban a una terapia intensiva pública o pediátrica. Entonces la mortalidad fue mayor, 16% versus un 5% de los pacientes que ingresaron a las terapias intensivas pediátricas. En los hospitales públicos, 1 de cada 4 muertes por sepsis ocurrió durante las 24 horas después de la admisión, algo que charlábamos, que yo le decía que probablemente donde nosotros podemos trabajar podamos hacer alguna diferencia sobre estos pacientes, digamos, que fallecen rápidamente por sepsis y no con complicaciones posteriores relacionadas a los cuidados críticos. La gravedad al ingreso fue mayor de pacientes ingresados con sepsis, o sea que estos pacientes que se murieron más en los hospitales públicos quizás no fueron resultado del tipo de atención que recibieron, sino que ya cuando llegaron al hospital público presentaban mayor gravedad. Y como sospecha de las posibles causas, niveles reducidos de inmunización, mayor analfabetismo materno y aumento del número de comorbilidades, como puede ser desnutrición, anemia, cosas que influyen en el tratamiento o en la respuesta al tratamiento y en la gravedad de la sepsis y el shock séptico. Después pasamos al cómo, y nosotros cuando hablamos del cómo, habíamos visto con la clase de Eugenia de generalidades, que el shock séptico parece ser un shock distributivo, y cuando habíamos visto y posicionado en el corazón cómo estaban las variables, nosotros veíamos que este paciente probablemente tenga una precarga disminuida, iba a tener una precarga disminuida, más allá de si tenía pérdidas, porque tiene una gastroenteritis y vómitos y diarrea, y llega deshidratado, también va a tener una precarga disminuida por venodilatación, por tercer espacio, por la capilaritis y por todo lo que nos pasa relacionado a la macro y microvasculatura. La poscarga va a ser variable, la contractilidad, bueno, acá puede estar una de las respuestas de qué le estaba pasando a esos pacientes que llegaban a los hospitales públicos quizás más tarde, con cuadros más graves, o los que venían de los hospitales rurales. El paciente, a medida que va sumando horas de sepsis y horas de sepsis severa y horas de disfunción orgánica y shock séptico, probablemente, aunque tengas un corazón sano, ese corazón va a empezar a disfuncionar y no va a poder compensar todo lo que nos está pasando. Y obviamente si yo le sumo que tenés una anemia importante, o en algún estudio, por más que no sea frecuente acá, que vamos a ver más adelante, tenés una malaria, o como charló Eugenia, si vos tenés una enfermedad oncológica y recibiste enraxis clínicos, y ya se cree que tu corazón puede tener alguna alteración, bueno, ahí la contractilidad probablemente puede estar alterada. Resultado de todo esto, el volumen sistólico probablemente esté disminuido y la frecuencia cardíaca, como charlábamos, va a estar aumentada como mecanismo de compensación. Y ahí vamos a ver cómo nos da el volumen minuto, si el volumen minuto está conservado o está alto o bajo, dependiendo de este tema de si el shock parece de bajo gasto o alto gasto. Sumado a esto, tenemos que pararnos en los vasos, en las resistencias vasculares periféricas, y acá el shock séptico tiene una particularidad, que podemos tener un shock con resistencias vasculares periféricas aumentadas, en el que el paciente va a tener esa vasoconstricción compensadora y probablemente tengas un shock frío, con hipotensión, con pulsos débiles, con relleno capilar enlentecido, o podemos tener las resistencias vasculares periféricas aumentadas, consecuencia de esta vasodilatación y esta cascada inflamatoria que generan los gérmenes en el cuerpo, y en ese caso quizás hablamos de un shock caliente, en el que el paciente va a tener, a partir de esta vasodilatación, la piel caliente, roja, con pulsos que si te distraes parecen buenos, y en realidad quizás son más bien saltones, resultado de una TA diferencial aumentada, que es la diferencia entre la TA sistólica y la diastólica. Una sistólica conservada con una diastólica bajita me va a dar estas características de pulsos saltones, y el relleno capilar que se llama flash capilar, un relleno capilar que no es normal, es exagerado, es demasiado rápido, y ese paciente podrá tener un shock caliente. Y como hablaron con Eugenia el otro día, estos cuadros y esto de shock caliente y shock frío en la sepsis, no es que uno va posterior al otro, o que el paciente pediátrico siempre tiene shock frío, a diferencia de que el adulto tiene más shock caliente, sino que cada paciente puede presentar al ingreso algún tipo de estas características y de estas variables, y puede posteriormente cambiar sus resistencias vasculares y presentarse de otra manera. Y después vamos a ver más adelante
que lo que se discute, que incluso lo que yo puedo ver desde la clínica, muchas veces cuando hago un monitoreo invasivo no se percibe igual y hay que ajustar el tratamiento ya cuando el paciente está en la terapia intensiva con un shock más prolongado. Pero bueno, el cómo voy a tratar a este shock séptico, probablemente tendrá que ver con qué encuentro en cada una de esas variables y cómo las interpreto. Desde el cómo, entonces, en las guías de la Surveillance Sepsis Campaign del 2020, tenemos un algoritmo que es de la reanimación inicial para niños, y tenemos dos caminos. Yo tengo una sospecha de sepsis, ese paciente tengo que hacer una evaluación diagnóstica acelerada. Si tengo sospecha de sepsis, o sea que tengo una infección y ese paciente está teniendo alteraciones, inflamación y una respuesta sistémica a partir de la sepsis, yo ya sé que el antibiótico, por ejemplo, tengo que tratar de darlo temprano. ¿Cuándo? Y dentro de las 3 horas de que la sospecha inicial de sepsis. Y después lo que tengo que ver es hacer rápido la evaluación diagnóstica, que será similar a la del shock séptico, a ver si hay disfunción orgánica asociada a la sepsis o no, y en todo caso los tratamientos que vamos a ver más adelante. Y si ese paciente, obviamente, en cualquier momento desarrolla shock, porque es hipotensa, porque tiene alteración de la perfusión, me paso ya al algoritmo de shock séptico, donde el antibiótico hay que darlo dentro de los pasos dentro de una hora, y después van el paso 1, que es obtener el acceso vascular, sacar hemocultivos, comenzar los antibióticos de amplio espectro, ahí habla de medir lactato, después estos pasos los vamos a ver, ¿no? Medir lactato, el tema de los fluidos, si hay shock, y comenzar con los agentes vasoactivos, sí. Después, dentro de esto, que como charlamos, hacemos siempre ABC y revaloración continua, el soporte respiratorio, que tendrá que ser al principio por ahí un oxígeno de alto flujo y quizás no requiere otra cosa más, y después veremos si el paciente requiere o no ser intubado, evaluar si este paciente ya tiene un síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico, o si ya tiene RALES, si ya ingresa con una desaturación y con una placa con compromiso pulmonar, ese paciente vamos a tener que estar muy atentos al manejo de los líquidos. El control de las fuentes infecciosas se refiere si yo tengo algo drenable, porque este paciente tiene un shock séptico a punto de partida de una peritonitis, bueno, ese paciente habrá que ver en qué momento puedo hacer el control de esa fuente infecciosa, más allá de que obviamente que hay que tener las otras variables también estables. Lo mismo si tengo un absceso de piel y partes blandas, digamos, o un compromiso articular. Bueno, parte del tratamiento es en algún momento pensar, che, acá no puede haber pus que yo tenga que sacar, porque si no este paciente no va a poder frenar su cascada inflamatoria y empezar a controlar su infección. La monitorización avanzada, cuando el shock persiste, en algún momento tenemos que planteárnosla. Ahí van a ver algunas cosas que de hace años se ponen, que es la hidrocortisona como tratamiento del shock. La verdad que eso es en un shock refractario, o sea, hiciste volumen, estás con vasoactivo y ese paciente no entendés por qué todavía sigue en shock. Bueno, habría que pensar si ese paciente no puede tener alguna disfunción de su eje del cortisol y tener indicación de hidrocortisona. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene antecedentes de corticoide prolongado, cualquier cosa que nos lleve a pensar que ese paciente puede tener una hipocortisolemia, probablemente lo hagamos antes. Pero incluso en un paciente que toda esa parte no parece y no surge nada al examen y al interrogatorio, en un shock refractario considerarlo. Y después, ahí van a ver evitar la hipoglucemia, soporte nutricional, viene toda esta parte de que como el shock, charlábamos que es un desbalance de oxígeno y de energía, nosotros necesitamos bajar la demanda, bajando la fiebre, confort, todo lo que se pueda ofrecer, y después tener bien todo lo que es la parte metabólica, como charlábamos con la glucemia, con el calcio, tan importante para todos los procesos de la célula y demás. Bueno, corregir lo que se pueda corregir desde el medio interno para que la célula pueda funcionar de la mejor manera posible. Y ellos mismos aclaran que este algoritmo no reemplaza la capacidad de toma de decisiones del médico, y que además se desarrollaron sin tener en cuenta los recursos de los distintos contextos necesarios para la atención médica. Entonces, esto que nosotros vemos ahí, vayan pensando, depende de donde trabajen ustedes a lo largo de la charla, cuál de todas estas cosas podemos hacer, qué podemos mejorar, qué tenemos, qué no tenemos. La idea es que nosotros podamos acercarnos a esto, pero la charla aclaran que obviamente
quizás en algún lugar no cuenten con todo esto, haya que adaptarlo a la realidad del entorno sanitario, ofreciendo igual, siempre trabajando para ofrecer lo que el paciente necesita, pero la realidad puede ser distinta en distintos efectores de salud. Bueno, y después, ¿por qué charlamos de las guías? Es importante que nosotros sepamos que a medida que la ciencia va avanzando, empiezan a aparecer guías de apoyo y empieza a aparecer cada vez más evidencia y medicina basada en la evidencia. Y relacionado a esto, estos estudios ya son viejitos, o sea, vienen de antes del 2004, y ya se veía que la mortalidad y la funcionalidad, cuando los médicos aplicaban las guías PALS, y había una reversión temprana del shock que estaba asociado a esta reducción de la mortalidad y la morbilidad, y que cada hora que pasaba sin la implementación de las guías PALS en su momento, se asociaba un incremento de la mortalidad en un 40%. O sea, esto es lo que nosotros buscamos como beneficio cuando hacemos un algoritmo y lo seguimos con los tiempos que dice el algoritmo. Como decía Eugenia, respetando los minutos y esa hora de oro. Buscamos trabajar en la mortalidad y en la morbilidad, porque cuando no lo hacemos y alguien se dedica a estudiar cómo nos va peor. Así todo, esto es un estudio del 2011, que lo hicieron en Gran Bretaña. Ellos se encontraron en ese momento, hicieron una auditoría y encontraron que la adherencia a las guías PALS era del 36%, o sea, tenemos la guía y así todo, cuando nos ponemos a evaluar cómo nos va, no la estamos utilizando, incluso en países de altos ingresos. Y en ese mismo estudio veían que la falla en revertir el shock previo al ingreso a la terapia intensiva es un factor independiente asociado a mortalidad, lo que veíamos en el estudio de Argentina. Vos ingresás a la terapia intensiva y todavía estás en shock, bueno, ese paciente probablemente tenga más mortalidad que uno que pudimos revertir el shock séptico desde la emergencia o antes del traslado. Otra de guías, el tratamiento protocolizado disminuye la disfunción orgánica, o sea que el uso de una guía de sepsis para una atención protocolizada tiene en forma independiente resolución de la disfunción orgánica al segundo día de hospitalización, y si haces una atención habitual no protocolizada, parece que te va peor. Otro estudio, ya en Nueva York, completar un paquete de medidas. Las guías ahora vienen con un paquete de medidas. Vos tenés que hacer esto desde el diagnóstico, tenés que hacer esto desde el tratamiento en la primera hora, tenés que hacer esto desde el tratamiento por ahí en la terapia intensiva. Bueno, completar un paquete de medidas de tratamiento de la sepsis en la primera hora versus no completarlo, o sea, respetar el tratamiento completo, adecuado y en ese tiempo adecuado, versus no completarlo, se asocia con una menor mortalidad intrahospitalaria en pacientes con sepsis pediátrica y shock séptico. O sea que nosotros en la emergencia vamos a estar trabajando acá, vamos a estar trabajando en reducir esa mortalidad, porque llegó el paciente, le hicimos el diagnóstico y iniciamos el tratamiento adecuado en esa primera hora. Después, cuando hablamos del cómo, este es un trabajo que hicimos desde el grupo de trabajo en sepsis de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, que tuve el placer de trabajar, y en ese momento nos preguntábamos también cómo están los médicos tratando a los pacientes pediátricos con sepsis en los departamentos de emergencias de Latinoamérica. Puede ser que en su momento ustedes hayan participado de contestarnos esta encuesta y nos hayan ayudado a tener estos datos dentro de los pocos datos que hay en Latinoamérica. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo nos está yendo? Por lo menos cómo creemos que nos está yendo, porque esto era una encuesta. Y nos fijamos en los recursos institucionales en Latinoamérica, y el 97% de los que contestó tenía un departamento de urgencias, el 80%, un poquito menos, tenía cuidados críticos, pero triage tenían solo un 61%, shock room un 90%, una herramienta para la detección precoz de la sepsis. Esto es, desde el triage, yo tengo triage, hay una herramienta puntual que me dice, este paciente no solo tiene cierto nivel de gravedad, parece tener sepsis, y ya lo meto en el caminito del tratamiento de la sepsis. Y guías de atención, algo por ahí un poco más sencillo, bueno, solo un 56% tenía guías de atención disponibles a mano, que todos sepamos que tenemos que usar esa guía, y no que cada uno decida hacer lo que le parece. Solo un 56%. Y también lo que se nos ocurrió evaluar en ese momento con las guías que les comentaba, que son del 2017, que son de la American College of Critical Care Medicine, no son las de la Surveillance Social Campaign, sino otras que vinieron un poquito antes, y veíamos y decíamos, bueno, un acceso endovenoso o intraóseo en los primeros 5 minutos, bueno, un 70 y pico % consideraba que sí lo lograba. Cuando analizamos la técnica de infusión de fluidos,
ya era un 60%, cuando decíamos, bueno, y llegás a 40 o 60 mililitros kilo en esos primeros 30 minutos, que era la indicación de esa guía, y ahí ya un 30%, cuando le preguntamos si usaban inotrópicos por vía periférica, un 60%, si la indicación de adrenalina en shock frío, ahí estábamos en un 80%, noradrenalina en shock caliente bajaba un poquito a 60%, y el antibiótico dentro de los 60 minutos, desde la encuesta, o sea, uno contesta lo que cree que hace, habría que ver si finalmente es lo que logramos. Probablemente no, probablemente nos vaya un poquito peor incluso que lo que contestamos, pero bueno, creíamos que hasta en un 80% de los lugares estamos logrando antibiótico dentro de los primeros 60 minutos. En este mismo trabajo se nos ocurrió ver si esta adherencia a las guías era mejor en un médico certificado o no certificado en urgencias pediátricas. Y ser especialista en urgencias pediátricas es una variable independiente de buena adherencia a las recomendaciones basadas en la evidencia. O sea, cuando contestaba un médico que estaba, perdón que voy a apagar el wifi, cuando contestaba un médico que estaba entrenado en urgencias pediátricas, parece que había mayor adherencia a lograr estos objetivos que planteaba la guía. Al revés de lo que uno pudiera pensar. O sea, ser especialista en emergencias pediátricas te hace ir más a cumplir lo que está escrito en vez de hacer lo que uno cree o meterse en algo tipo opinión de experto. Y cuando hablamos del cómo, tenemos un trabajo de mis maestros con Loncarica, Fustiniana, que son del Garrahan, y bueno, Roberto Jaborniski ha participado en casi todos los estudios que les estoy mostrando. Recomendaciones para el manejo del shock séptico en niños durante la primera hora. Algunas recomendaciones que, como les decía, vayamos pensando cada uno en su lugar de trabajo si tenemos. Una guía de práctica institucional, que yo agarre estas guías de la Surveillance Sepsis Campaign y diga, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto desde el lugar donde estoy trabajando? Entonces, acorde a las capacidades de cada centro. La participación del equipo de salud en su totalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una medida que pareciera simple, que es pasar ese antibiótico en la primera hora, probablemente tienen que estar involucrados los médicos y los enfermeros, pero tengamos que tener involucrado a alguien de farmacia para decidir de acuerdo a la guía qué antibiótico voy a poner yo. Obviamente que eso tiene que ver con el foco, si es un foco respiratorio, gastrointestinal, dependerá, y tengo que tener el antibiótico fácilmente disponible. No me sirve tener que andar llamando para que abran la farmacia, porque no voy a llegar a cumplir el objetivo de la primera hora. Y así con cada punto tenemos que pensar quién puede estar involucrado en todo el proceso de atención e involucrarlo cuando nos sentemos a hacer la guía de nuestro lugar. ¿Qué tenemos que tener como recomendación? Garantizar la pesquisa de la entidad, un adecuado tratamiento, y en caso de ser necesario, la referencia a otro servicio, ya sea que tenga la terapia intensiva en el hospital o tenga que trasladar. Y esto va seguido a posterior de la evaluación del cumplimiento de los procesos. O sea, no alcanza con tener la guía, sino que en algún momento tenemos que ver cómo hicieron los compañeros de Gran Bretaña, che, ¿y cómo nos está yendo? A ver si estamos cumpliendo con todo lo que tenemos disponible. Respecto de la detección, cuando nos metemos ya en el cómo y hablamos tantas veces de detección, esto les quería compartir, estas características diagnósticas de la intuición de los médicos de que algo anda mal. Entonces alguien se trabajo de, bueno, tengo tanta cantidad de pacientes, si había o no intuición, ahí ponen presente, ausente, y respecto de eso, ¿cómo me da? ¿No? Entonces yo tenía, más o menos, arriba ustedes tienen 3.900 pacientes en total, la intuición en 13 pacientes con infección seria hizo concordancia con lo que pasaba, y agarré 107 pacientes que finalmente no tuvieron infección seria, pero que a mí me pareció que sí. Y después al revés, yo no tuve la intuición de que algo estaba pasando, en 3.700 pacientes tuve la razón, no había una infección seria, y se me escaparon 8 que yo no me di cuenta, pero que no tenía. Entonces esto es como para decir, bueno, ¿hay algún lugar para la intuición y para esa parte del expertise? Bueno, probablemente sí. Ahora, ahí tiene la especificidad y la sensibilidad de que nos queda en este estudio, ¿no? Ahora, ¿alcanza con esto? Bueno, creo que no. Creo que hoy por hoy nosotros tenemos que tener herramientas de detección que sean a prueba de la falla humana, o lo más posible a prueba de la falla humana. Entonces se sugiere en estas guías una pesquisa sistemática para el reconocimiento oportuno del shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a la sepsis, una herramienta de activación, trigger, o sea, gatilla algo. Tiene esto, se gatilla la respuesta de sepsis, porque este paciente puede tener sepsis. Después tocará
hacer la evaluación clínica y de estudios para ver si era o no era, pero rápidamente lo pesquiso a ese paciente, lo saco del triage, lo saco de la sala de espera y evalúo si puede tener sepsis y disfunción y shock séptico relacionados con estas infecciones. Entonces, identificación de poblaciones de riesgo que tienen más chance de tener esto, y a partir de ahí asegurar la evaluación clínica dentro de los 15 minutos para cualquier paciente que pueda ser identificado como positivo, y otros 15 minutos más arrancar ya con el tratamiento. Acá les comparto, esta es una de las herramientas que anda dando vuelta. Como interesante, una cosa que dice en el mismo trigger, esto se hace desde el triage. Entonces vos ves la temperatura, tiene o no tiene fiebre, tiene una taquicardia inapropiada o no, tiene una alteración del estado mental, tiene alteraciones de la perfusión, capilar, pulsos. Bueno, y ahí tenés que preguntar, ¿puede este paciente tener sepsis o shock séptico? Bueno, si da duda, consultar a un médico supervisor. Y después viene ya que se gatilla el tratamiento, el oxígeno, el acceso vascular, etc. Y si ustedes se fijan abajo en el paso 5, nuevamente dice involucrar a los médicos supervisores o al staff tempranamente y a los especialistas tempranamente. O sea, si yo estoy trabajando en una guardia y no tengo tanta experiencia en sepsis y logro darme cuenta de esto, bueno, probablemente tenga que ir a buscar a mi supervisor o a alguien que tenga más experiencia que yo y decirle, che, este paciente me parece que puede tener sepsis. ¿Qué te parece si lo vemos juntos y pensamos juntos? Así no perdemos tiempo y me das tu opinión. Pero obviamente ya hicimos la parte más bien objetiva. Dentro del lactato, que le decía que estaba ahí en el paso 4, no pueden emitir una recomendación. Nosotros, por ejemplo, acá en Victoria no tenemos lactato. Entonces, esto surge de que en los algoritmos y diagnósticos de los adultos, ellos ponen lactato dentro del diagnóstico. En lo que es pediatría, no pueden emitir una recomendación para estratificar a los niños con sospecha de shock séptico, pero sí encuentran cierta evidencia de que niveles superiores a 4 mililitros se asocian con mayor mortalidad, y al revés, que si uno logra con el tratamiento ir normalizando el lactato, aparentemente hay un menor riesgo de disfunción orgánica persistente. O sea que nos podría servir, si lo tenemos disponible, para tener al inicio y ver dónde estamos y ver si el tratamiento está siendo eficaz, porque nuevamente estamos viendo cómo está funcionando la célula, ¿no? Y si estamos logrando corregir esta alteración metabólica y de falta de oxígeno a nivel celular. Así que no es para el diagnóstico, no es que si no tengo lactato no puedo hacer diagnóstico de shock séptico, pero los que cuentan con esa medición nos sirve para el seguimiento del tratamiento. Respecto de los antimicrobianos, la recomendación, como se veía ahí en el gráfico del algoritmo, hacer el tratamiento antibiótico dentro de lo posible dentro de la hora. Esto incluye no tomar, si no se pudo, los cultivos. Quiero decir con esto que sí se puede tomar cultivos, obviamente que hay que tomarlos, hemocultivo, jugocultivo, ver si el paciente está lo suficientemente estable como para pensar hacer una punción lumbar, raro, pero bueno, hay que ver paciente a paciente, tomar un cultivo de algún foco profundo, si fuese posible, pero si esto no es posible, el antibiótico hay que darlo dentro de la primera hora para reducir la mortalidad del shock séptico, y si tenemos niños con disfunción orgánica, o sea la sepsis, tan pronto como sea posible luego de la evaluación apropiada y dentro de las 3 horas posteriores al reconocimiento. Respecto a la fluidoterapia, esto probablemente es lo que más discusión hay, lo que va cambiando a través de las guías. Acá en esta guía ellos plantean 2 escenarios: un sistema de salud con cuidados intensivos y un sistema de salud sin cuidados intensivos. Y ahí, en el de sin cuidados intensivos, tenés un paciente que tiene shock séptico, o sea que la perfusión está normal, porque estamos hablando de shock sépticos, pero que no tiene hipotensión, y un paciente con perfusión anormal, pero además tiene hipotensión. Ahora lo vamos a ver más en detenimiento. Y después, en el otro, como tenés cuidados intensivos pediátricos, la perfusión anormal con o sin hipotensión es el mismo algoritmo. De lo que es líquidos, como siempre, chequear que no haya signos de sobrecarga, administrar los bolos de fluido, tener en cuenta los cardiópatas, los que pueden tener alguna alteración con ya un distrés respiratorio instalado, los que tengan, como decimos, signo de sobrecarga, y ahí se pasa líquido, se evalúa, se pasa líquido, se evalúa, se pasa líquido, se evalúa. 10 a 20 mililitros kilo por bolo, con jeringa y rápido. Creo que lo tenemos
un poquito más acá, así se ve mejor. Entonces, sistema de salud con cuidados intensivos, si hay perfusión anormal, o sea, si hay shock con o sin hipotensión, si no hay signos de sobrecarga, se administra un bolo de fluido 10 a 20 mililitros kilo, repetís la evaluación hemodinámica y ves si el paciente sigue en shock y no tiene signos de sobrecarga, volvés a administrar 10 a 20 mililitros kilo de fluido. Evaluamos la función cardíaca mientras tanto, y ahí dice, consideramos la epinefrina, la adrenalina si hay disfunción miocárdica, o adrenalina o noradrenalina si el shock persiste después de los 40 o 60 mililitros kilo. O antes, si tenemos signos de sobrecarga. Entonces yo administro fluidos, voy revalorando que no tengamos signos de sobrecarga, voy viendo si el paciente parece que está revirtiendo con esta terapéutica el shock séptico, voy viendo la capacidad que tengo de evaluar la función cardíaca, y de acuerdo a cuánto volumen pasé si desarrollamos signos de sobrecarga y el paciente sigue en shock, tengo que empezar a pensar en drogas vasoactivas. En cuanto a los lugares en los que no tenemos sistema de salud sin cuidados intensivos, después les voy a explicar un poquito por qué hubo este cambio, que generó bastante polémica. Esto tiene que ver con probablemente tener problemas si vos no podés dar un soporte respiratorio avanzado y ese paciente suma a sus problemas cardiovasculares estrictos o de disfunción cardiovascular, una disfunción respiratoria, y que obviamente si el paciente se encharca y empieza a desaturar, probablemente el desenlace sea peor y más rápido. Entonces tiene que ver un poco con eso, la terapia intensiva y los cuidados de la terapia intensiva orientados a los problemas que se pueden presentar administrando líquido. Entonces si vos tenés perfusión anormal con hipotensión, o sea, estás chocado y tenés hipotensión y estás en un lugar sin acceso a terapia intensiva, si no hay signo de sobrecarga, administramos un bolo de fluido de 10 a 20, evaluamos la respuesta hemodinámica y repetimos los bolos de 10 a 20, hasta que se resuelva la hipotensión o se desarrollen signos de sobrecarga. O sea que el tratamiento es similar al otro. Si hay hipotensión, bueno, ese paciente probablemente esté con un shock descompensado, de tratar de mejorar aunque sea la hipotensión. O sea que no esperamos que el paciente revierta el shock séptico, que revierta por completo su perfusión normal, pero sí, por lo menos pasamos líquidos hasta que el paciente va a una sobrecarga de volumen o haya mejorado lo suficiente como para por lo menos sacarlo de la hipotensión. Y después, si el paciente sigue con hipotensión y ya estamos en 40 mililitros kilo, ya en ese paciente tendríamos que considerar epinefrina, adrenalina o noradrenalina. Y el paciente que tiene perfusión anormal sin hipotensión, o sea, tiene un shock séptico, pero no está hipotenso, mantiene sus mecanismos de compensación y yo no tengo acceso a cuidados intensivos, recomiendan no administrar líquido en bolo, a menos que tengas que ver deshidratación, o sea, que tengamos un problema más bien relacionado a una hipovolemia previa que uno quiera corregir, o tengamos pérdidas concurrentes, y ese paciente sería iniciar fluido de mantenimiento, hacer el monitoreo, y ver el tema del soporte vasoactivo inotrópico, si disponible, aparte del antibiótico y de todo el resto del tratamiento. O sea, acá estamos hablando puntualmente de los fluidos. Entonces, esta sería quizás la cosa más nueva o polémica respecto de los fluidos. Si vos no tenés acceso a una terapia intensiva y el paciente está en shock séptico, pero no está hipotenso, no recomiendan hacer el push de volumen. Pareciera que el resultado que después vamos a ver es peor que si vos vas líquidos de mantenimiento y haces el resto del tratamiento y transferís al paciente. ¿A qué se considera hipotenso? Ahí tienen una sistólica menor a 50 en los menores de 1 año, menor a 60 en los de 1 a 5 años y menor a 70 en los niños de 5 años. Y acá ponen algo que es la presencia también, sino de 3 criterios de la Organización Mundial de Salud, que sería tener los 3: extremidades frías, una recarga capilar prolongada de 3 segundos y el pulso ya está débil y muy rápido. Bueno, ese paciente se podría desde la clínica considerar hipotenso y capaz que estaríamos pasando al algoritmo de perfusión anormal con hipotensión. Bueno, volviendo o siguiendo con el tema de los líquidos, acá una carta al editor, o sea, un colega nuestro que les escribe a los autores de esta guía, la doctora Ventura, y les pregunta, ¿los fluidos son necesarios para todos los pacientes sépticos, pone ella, pediátricos? Y ella plantea que cada órgano pasa por diferentes eventos durante la sepsis, que no siempre están relacionados con la hipovolemia,
Por ejemplo, lo que charlábamos con Euge, la difusión mitocondrial y endotelial, la apoptosis, la pérdida de la homeostasis microvascular y mitocondrial. Y plantea, es poco probable que los líquidos resuelvan estas disfunciones no cardiovasculares y todo lo contrario, podrían empeorarlas. Y la gente responsable de la guía le contesta, bueno, estamos de acuerdo con la autora que no todos los niños con sepsis o con difusión orgánica asociada a sepsis requieren líquidos de resucitación y que ellos recomiendan líquidos para niños con shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a la sepsis solo cuando el shock está presente y la intención es mejorar el gasto cardíaco. Entonces, acordarse que si vos tenés una sepsis y una disfunción orgánica asociada a la sepsis, pero el paciente no está en shock, estas guías no recomiendan hacer un tratamiento de fluidos como vemos en el algoritmo, sino que ese algoritmo habla puntualmente de la disfunción cardiovascular y del shock séptico, y no para el resto de las disfunciones. Otra carta al editor, los fluidos, ellos ponen, la traducción sería que hay necesidad de estimular los tratamientos de terapia intensiva fuera de las terapias intensivas. O sea, los tratamientos críticos sería incluso aunque no tengamos cuidados críticos. Y esto está relacionado con lo que yo les decía de dividir en terapia intensiva sí, terapia intensiva no. Esto es a raíz de un estudio que se hizo en África, si no recuerdo mal, no sé si en África ni de darme la duda, pero bueno, en el que la población que ellos analizaban, es un estudio que tiene buena metodología científica, pero que hay que ver si es extrapolable a todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque estos pacientes tenían malaria, estaban anémicos, llegaban súper tarde a la consulta, llegaban con niveles de gravedad tremendos, y además no tenían acceso a terapia intensiva. Y lo que vieron en ese estudio FIS, que hizo cambiar estas recomendaciones, es que al paciente que se lo trataba intensamente y agresivamente con líquidos, parecía que había más mortalidad. A partir de ese estudio, las guías lo toman y deciden hacer esta diferenciación. Y acá unos colegas critican esto y dice, evitar por completo el bolo de líquido en pacientes no hipotensos en hospitales que carecen de instalaciones de cuidados intensivos. Dice esto de careciendo incluso de las capacidades de cuidados críticos. Por ejemplo, administración de oxígeno, infusión de inotrópicos, intubación, ventilación manual y monitorización clínica. O sea, era algo muy alejado de un montón de cosas que aunque vos no tengas terapia intensiva, deberías poder hacer. Además, era una población con mucha anemia y malaria severa, o sea que probablemente ya tenía una disfunción cardíaca previa. Entonces, como la mortalidad del shock séptico pediátrico puede ser reducida mediante el fomento de las intervenciones de cuidados críticos, donde quiera que sea factible, incluso fuera de los confines de una CIP formal. Esa era la crítica que le hacían los autores. Bueno, ¿y qué contestan los autores? Es la capacidad de administrar localmente o por transferencia para acceder a soporte ventilatorio, hemodinámico y seguimiento clínico cercano, lo que define la disponibilidad de cuidados intensivos, y no la presencia, y lo pongo yo, o ausencia de un OSIP formal. Entonces yo, aparte de agradecerles a los autores que me dejen trabajar con el paciente, lo que les pongo a ustedes acá es la distancia que yo tengo entre el Hospital Fermín Salaberry, donde trabajo, y el Hospital San Roque, que es nuestro centro habitual de referencia. Yo tengo 1 hora y 47. Entonces, si yo puedo administrar el fluido, pero también puedo dar un soporte ventilatorio adecuado, y puedo dar un soporte inotrópico adecuado, no por no tener la terapia intensiva pediátrica en el Hospital Salaberry, me tengo que manejar con estas guías con restricción de líquido y restricción de tratamiento, sino que esto era para lugares con horas y horas y horas de distancia del centro más cercano, y con limitaciones como no tener oxígeno, digamos. O sea, no parece aplicable a nuestra realidad, por lo menos a la mía. Desconozco, supongo que en Entre Ríos estaban parecidos a mí, pero bueno, si damos esta charla en algún lugar, capaz que nos sorprendemos. Así que si vos tenés acceso a una terapia intensiva y podés hacer un manejo de la vía aérea y un manejo avanzado y podés monitorizar al paciente, aunque no estés trabajando en la terapia intensiva, obvio, no solo podés, debés brindar el tratamiento adecuado y pensar cómo haces para trasladarlo y que continúe con sus controles. Esto se dio en la charla con Euge el otro día. Sugerimos, esto es de la guía, textual, sugerimos usar cristaloides balanceados. Acá entraría el ring lactato
en lugar de solución salina al 0,9% para la reanimación inicial de niños con shock séptico. En esta guía cambió, en las anteriores no se jugaba, pero si nos fijamos es una recomendación débil con evidencia de muy baja calidad. O sea, cuando tomamos esa recomendación, la evidencia atrás de esto es bastante baja. ¿Por qué? Lo que habíamos charlado otra vez, porque cuando nosotros usamos solución fisiológica y volúmenes, y sobre todo grandes volúmenes, lo que tenemos es una acidosis hipervolémica asociada. Esto genera además la solución fisiológica como una inflamación sistémica, puede haber una lesión renal aguda y da coagulopatía y mortalidad. Entonces, yo sé que me manejo cuando doy solución fisiológica con esas posibles complicaciones. Y aparentemente, si yo uso cristaloides balanceados, eso podría ir un poquito mejor, por ahora como una recomendación débil y una evidencia de muy baja calidad. A esto hay que meter la disponibilidad, los costos, etc. Y esto se basa en un estudio, que es que se llama el BASICS, el efecto de los fluidos endovenosos con soluciones balanceadas versus la solución salina en la mortalidad. Esto es de pacientes críticos. Pero cuando nosotros analizamos, si bien pareciera estar con algunos efectos adversos menor, la mortalidad no fue, a los 90 días no se redujo significativamente. Entonces esto es algo que todavía está en discusión. Se puede plantear en nuestro algoritmo puertas adentro de la institución si podemos tener disponible esa solución, o se puede plantear en algún paciente específico en el que sigue con pérdidas y yo sigo pasando volumen y con necesidad de volumen. Bueno, ese paciente, quizás después de una reanimación inicial con solución fisiológica, podemos pasar a una solución balanceada para discutir. Esa es la recomendación, débil y baja calidad de la evidencia. Respecto de los fluidos, un estudio que todavía no terminó, un estudio para determinar si la reversión de shock parece más rápida con un tratamiento agresivo, que era el estándar en las guías anteriores de líquidos, o con una estrategia más bien de cuidar la cantidad de fluidos. Por ahora no hay datos pediátricos que identifiquen cuando el shock se convierte en refractario de fluidos. O sea, la verdad es que vos tenés un paciente que está en shock, y sigue en shock, y sigue en shock, y sigue en shock. Esa decisión de ponerle, no, este es refractario de fluidos, bueno, las guías te dicen que en 40, 60 mililitros vayas pensando que la precarga y lo que vos podés optimizar con el fluido, probablemente ya esté, y necesites pensar en inotropismo, vasoconstricción, vasodilatación, de acuerdo a donde estés parado. Entonces, ese estudio que yo les presento ahí, no hay todavía datos, y en algún momento nos toca, como le toca al personaje del meme, decir, bueno, ¿sigo con fluidos o sigo con vasoactivos? Las recomendaciones actuales, 40, 60, se está haciendo cada vez más restringido, van pasando los años, y cada vez antes nos planteamos si el paciente hay que seguir con fluidos o hay que pasar a la siguiente etapa, lo que no quiere decir que yo lo pueda tener con vasoactivos, y si vomita, si tiene diarrea, si sigue con pérdidas, yo esas pérdidas las tenga que seguir compensando, o sea que el paciente sigue todavía con su precarga, poscarga, resistencia vascular. Seguimos pensando en ese cuadrito inicial sindrómico y seguimos viendo qué es lo que necesita. ¿Está bien? Respecto de los medicamentos vasoactivos, no pudimos emitir una recomendación para la infusión específica de un vasoactivo de primera línea para niños con shock séptico. Lo mismo, cuando van a ver los estudios, como este está basado en la evidencia, no hay un estudio que diga si con este no es bárbaro, con este no tan. Cambien, las guías anteriores hablaban, que era lo que nosotros habíamos preguntado en nuestro estudio, adrenalina para shock frío, pensando en que ese paciente no necesita vasoconstricción ya tiene, y por ahí alcance con inotropismo, por ese bajo gasto y una disfunción miocárdica, y la noradrenalina para aumentar la resistencia vascular periférica. O sea, yo tengo hipotensión y vasodilatación, quizás tenga que ir con la noradrenalina. Pero podríamos plantearnos, como no hay una recomendación, de acuerdo a donde yo me paro con ese paciente, a lo que evalúo, y a mi experiencia previa. Por ejemplo, durante muchos años utilizamos dopamina, y los estudios todavía avalan el uso de dopamina. Entonces, si yo estoy cómodo con la dopamina, con las distintas dosis, buscando los distintos efectos, porque la dopamina es muy dosis dependiente para buscar más vasodilatación, más vasoconstricción, más inotropismo y demás. Esto es una discusión que hay que dar puertas para adentro, pero sí uno tiene que empezar a tratar de que esto no sea suerte, que cada vez el lunes se te da adrenalina, y cada vez el martes se te da nora, y cada vez el miércoles se te da dopamina, sino relacionado a
enfermería, a nosotros, a nuestras guías y a lo que consideremos que podemos hacer relacionado a los accesos, que ahora vamos a charlar porque antes usábamos bastante dopamina y nos costaba animarnos a pasar adrenalina o adrenalina, y tenía que ver con que en las emergencias habitualmente nos manejamos con accesos periféricos. Entonces esperábamos esas drogas que teníamos miedo a la extravasación a que el paciente tenga un acceso central, que ahora ya hay un montón de evidencia que dice que no, y que uno podría elegir cualquiera de estas drogas de acuerdo a lo que creemos que tiene el paciente por detrás, y empezar, y a veces el paciente termina con adrena, y con nora, adrena y dopa. Hay que ver la fisiología individual del paciente, la preferencia del médico y los factores del sistema local. Pero lo ideal sería esta discusión, darla previa, entre comillas, tener todo disponible y decir, bueno, nosotros vamos a hacer este camino para este paciente, más allá de que el paciente es único y es un paciente como cualquier paciente, pero bueno, el paciente con shock séptico en particular es un paciente que va cambiando rápidamente, entonces tenemos que adecuarnos a los cambios que tiene. Respecto a la monitorización, sugerimos no usar los signos clínicos de cabecera en forma aislada para clasificar el shock en niños como cálida o fría. Entonces, esto es lo que yo les anticipaba, 2/3 de los niños pueden presentarse con perfiles hemodinámicos diferentes a lo señalado por el examen clínico, y los pacientes pueden alterar de una presentación a la otra durante el tratamiento. Entonces, apenas nosotros podamos, hay que ir por las variables endomegas avanzadas, el gasto cardíaco, el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica, la saturación venocentral, apenas estén disponibles, y eso nos va a permitir, en el estadio probable ya que vamos a estar de inotrópicos y drogas más activas, decidir qué necesita el paciente y qué dosis necesita. O sea, no quedarse solamente con lo que yo veo, porque puede ser distinto a lo que está pasando en la microvasculatura del paciente. Algo importante, que esto no sé cómo están en los hospitales, pero los hospitales grandes, la verdad que el uso de la ecografía en la emergencia ya va a ser una parte esencial, digamos, de los servicios de emergencia grandes, como lo es en adultos, en los pediátricos está lo mismo, y puntualmente relacionado a la ecocardiografía, en la posibilidad de reducir o revertir el shock en los pacientes con shock séptico pediátrico. Acá nos dice que el reconocimiento temprano de la disfunción del miocardio y hipovolemia no aparentes clínicamente. O sea, me permitiría, con esa ecocardiografía realizada en los pies del paciente en la emergencia, decir, che, este paciente, ¿qué onda? Me parece que más líquido no. A ver, fijémonos, se mueve la cava, ves el volumen cardíaco, de diástole, digamos, y decís, che, no, este paciente, por más que le pasamos un montón, fíjate, evidentemente había una pérdida previa que no tuvimos en cuenta, y estamos todavía para pasar más volumen. Y nos permite ver rápidamente si ese miocardio cómo está funcionando, si está llenándose y vaciándose adecuadamente ese corazón. Entonces permite esta terapia guiada a través de una ecocardiografía realizada en la misma emergencia, una reversión de shock más rápida, menor sobrecarga de líquidos, menor tiempo de internación y menor mortalidad. O sea, que nos va bien al principio, pero también empieza a cambiar a cómo le va a ese paciente, probablemente por lo que charlamos. Revertimos el shock antes de que el paciente ingrese a la terapia intensiva. Hicimos nuestra tarea de lograr que ese paciente ingrese estable a la terapia intensiva. Las metas de tratamiento. Las metas clínicas, normalizar la frecuencia cardíaca para edad, normalizar los pulsos distales y los centrales, normalizar el relleno capilar, normalizar la temperatura de la piel, normalizar el sensorio, optimizar el flujo urinario, o sea que ese flujo sea mayor a 1 mililitro kilo hora. Después tenemos metas hemodinámicas, normalizar la presión de perfusión tisular. Esto es un cálculo que se hace a partir de mediciones que tenemos, y como les anticipaba Euge, en la clase sí fácilmente hace el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. O sea, nosotros tomamos ese índice de shock al inicio del paciente, y así como todo el resto de estas variables que dijimos, bueno, ¿y ahora cómo nos está yendo? ¿Pudimos mejorar todo esto? Y después, como meta de oxigenación, la saturación de oxígeno en la vena cava superior, con el paciente ya con monitoreo avanzado, paciente invadido. Respecto a la ventilación, ellos lo que ponen en la guía es que en su práctica, o sea, no pueden hacer una recomendación formal, pero habitualmente intúan a niños con shock séptico resistente a catecolaminas o resistente a líquidos sin insuficiencia respiratoria. O sea, un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, y si el paciente tiene indicación de ser intubado, pues tenemos que resolver la insuficiencia respiratoria. Ahora, un paciente que respira por sus propios medios y que esa parte parece venir estable, bueno, si este paciente tiene un shock séptico y es un shock séptico resistente a las catecolaminas y resistente al líquido, bueno, en ese post de bajar la demanda, de optimizar la llegada de oxígeno, en la indicación de ellos
termina intubado, digamos, porque es un paciente que ya pasaste por los primeros pasos del tratamiento del shock y evidentemente es un paciente que sigue grave y probablemente sea similar a lo que hacemos en nuestras terapias intensivas, que ese paciente con muchas drogas vasoactivas o resistente a las drogas a las catecolaminas, que son con las que iniciamos, probablemente esté además intubado. Respecto a la transfusión de glóbulos rojos, que también es una cosa que va dándose como discusión a distintas guías, por la evidencia actual, ellos sugieren en contra de transfundir. O sea, en esto de, bueno, ¿yo qué puedo optimizar? Tiene 8 de hemoglobina y tiene un shock séptico. ¿Tengo que transfundirlo? Bueno, si la hemoglobina es mayor o igual a 7, incluso si estás con shock séptico, digamos, y estás logrando cierta estabilización con todo lo que estás haciendo, pero estás logrando cierta estabilización, no es que el paciente está en una completamente descompensado y no está respondiendo a nada de lo que estamos haciendo. Bueno, si el paciente tiene 7 o más gramos de decilitro de hemoglobina, no se recomienda transfundir con esto en el tratamiento. Después acá vamos a hablar un ratito, creo que de tiempo estamos un poquito, fue rápido. Esto es parte del trabajo que nosotros preguntábamos en ese estudio, de cómo estaban tratando los médicos que atendían niños con sepsis y shock séptico o sepsis en Latinoamérica. Lo puse aparte porque creo que es quizás la gran traba que nos ponemos, digamos, en los niños con shock. O sea, nosotros sabemos que tiene shock, sabemos más o menos qué hacer, lo cumpliremos mejor, peor, utilizaremos algo de esta charla como disparador para ir a corregir lo que hacemos nosotros o lo que se hace en nuestro lugar de trabajo, pero después viene ese paciente en el que yo hice los fluidos, le di el antibiótico, bajé la fiebre, tengo el acceso, tomé los cultivos, y le pasé 20, y le pasé 40, y el paciente sigue chocado. Y ahí es donde empezamos, sobre todo si no tenemos la terapia intensiva a mano, o llamamos a la terapia intensiva y esperame, no puedo, bueno, ¿por qué no le pasamos sinotrópico? Entonces nosotros le preguntábamos a nuestros colegas, en el shock refractario a fluidos, ¿con qué frecuencia utiliza accesos vasculares periféricos para la administración de inotrópicos? Y ahí nos contestaban nunca, un 10%, infrecuentemente un 26%, o sea que hay un 30%, casi 40% que no lo utiliza frecuentemente. Habría que ver, que ahora lo vamos a ver, bueno, ¿estás utilizando otra cosa o no? ¿O estamos incumpliendo la hora de oro porque nos quedamos trabados, porque no queremos pasar inotrópico por el acceso que tenemos? Bueno, y frecuentemente un 41% y siempre un 22%. O sea, un poco más de la mitad pareciera que lo utiliza el acceso periférico para inotrópicos y un 30-40% no. Entonces le preguntamos cuáles eran las razones. Un 11% tenía temor a la extravasación, esto que les decía yo, de que hubo un cambio también a utilizar incluso drogas vasoconstrictoras más importantes, se están utilizando en adultos por acceso periférico y durante muchas horas y durante traslados, o sea, con condiciones que podrían hasta favorecer la extravasación, y ahora vamos a ver algunos estudios que generalmente no hay problema. Pero bueno, ellos contestaban que tenían temor a la extravasación, que no tenían experiencia de utilizar estos sinotrópicos por estos accesos. El 65% siempre intentan obtener un acceso central, y otras razones el 21%. ¿Qué decía en la guía? No pudimos emitir una recomendación sobre el inicio de agentes vasoactivos a través del acceso periférico en niños con shock séptico. Pero todos los agentes vasoactivos, incluida la noradrenalina, pueden iniciarse a través del acceso venoso periférico o intraóseo si el acceso venoso central no está fácilmente disponible para evitar retrasos en la terapia. O sea, ellos lo que dicen es, a raíz de lo que yo les comento de adultos, bueno, todavía no tenemos tanta evidencia de si, como están haciendo algunos estudios de investigación en adultos, si vos lo podés dejar y el paciente le está yendo bien, con un acceso periférico, pasando al inotrópico, y capaz que ese paciente a las 16 horas ya no necesita drogas vasoactivas, y le ahorraste a ese paciente el acceso central y todas las complicaciones que ese acceso central puede tener. Eso se están planteando ya en adultos, hay estudios de eso. Entonces, respecto a eso, todavía en pediatría no hay mucho, pero sí dice, bueno, si la opción es retrasar el tratamiento, hay que usar lo que el paciente necesita, incluso por el acceso periférico o el acceso intraóseo. Acá hay algo de evidencia, el uso de drogas vasoactivas por vía periférica en niños pediátricos críticos y en transporte, dopamina, epinefrina, monoterapia, combinaciones con dobutamina, dopamina, epinefrina, fenilefrina. Ninguno presentó eventos durante el traslado, 15 presentaron eventos luego del arribo y fueron leves. Noradrenalina para el shock séptico en niños,
dosis, ruta de administración y complicaciones. Respecto de la analina por acceso periférico, un tiempo medio de infusión de 3 horas, no se observaban efectos adversos. O sea que a mí me sobra para llegar a la terapia del San Roque y le sobra 1 horita y pico, incluso para ver si le consiguen el acceso central con tiempo, ¿no? Porque el gran problema del acceso central, aparte de las complicaciones habituales, es cuando uno quiere colocar un acceso central en una situación de emergencia, tarda más de lo que uno cree, no es una cosa que uno coloque en 5 o 10 minutos, como ponía Euge dentro de los objetivos, y probablemente las chances de que eso se sobreinfecte y no tengamos que recambiar son mayores que si nosotros trabajamos con un paciente que estamos tranquilos, que está con lo que tiene que recibir, y solamente hago el procedimiento para cambiar la vía. Otro estudio, la administración temprana de inotrópicos por acceso periférico intradúceo relacionado a aumento de sobrevida, no se reportan efectos isquémicos, terapia vasoactiva por acceso periférico endovenoso. ¿Dónde está el daño? Se preguntan ahí. 62 de estos pacientes ingresaron con shock séptico, la incidencia de infiltración fue del 2%, en ninguno de los eventos resultó una lesión que requiera atención médica o quirúrgica. O sea, se puede hacer, no es tan frecuente que nos pase que se extravasan, y cuando se extravasan no da lesión. Y después habría que ver lo siguiente, bueno, y si había lesión, esa lesión, ¿qué era? ¿Era peor que no darle lo que el paciente necesita? ¿Cómo les está yendo a los pacientes que no les hacemos los inotrópicos? Bueno, eso también hay que planteárselo, que no estamos hablando estamos hablando de una intervención para salvar la vida del paciente. Otros estudios más, bueno, 37 pacientes con noradrenalina, un catéter periférico, duración media de 4 horas, un paciente solo extravasación, y la perfusión se normalizó después de la extracción del catéter. Inotrópicos en niños pequeños es seguro. Acá lo puse porque 84 niños, solo el 3% de los niños desarrolló una lesión por extravasación, todos luego de más de 24 horas. O sea, acá empezamos a ver lo que ya están viendo en adultos. Che, ¿y si usamos el acceso periférico? ¿Se puede? Bueno, o sea que ya 24 horas, solo el 3%, y se recuperaron por completo. Como conclusión, la sepsis pediátrica sigue siendo una causa importante de morbo y mortalidad. El manejo con protocolos y guías de atención aumenta la sobrevida. Debemos trabajar para poner guías de práctica institucionales. Necesitamos datos regionales que nos permitan saber en qué realidad estamos trabajando y a partir de ahí modificarla. Así que hay que los estimulo a participar, tanto de la Sociedad Argentina de Pediatría como del Comité de Medicina Interna de la filial Paraná, que estamos creando. Los invito a participar contestando e involucrándose en los proyectos de investigación. Después sí sabemos que las guías no pueden reemplazar la capacidad de toma de decisiones del médico, y los agentes más activos pueden iniciarse a través del acceso venoso periférico o intradúceo si el acceso central no está fácilmente disponible. Bueno, muchas gracias, y los invito también, como parte de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, si les interesa la emergencia pediátrica, a visitar la página, que hay cursos, la verdad, muy de alto nivel de calidad, e incluso a ser parte y formarse como socio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle. Dejamos un espacio para sacar las dudas. Me vas a tener que decir vos, acá, participantes, si preguntan algo. Uso compartir pantalla. Ahí pareciera haber una pregunta en el chat. A ver si Ajá, no, te agradecen. Gracias. Que estuvo excelente. La verdad que está muy bueno para revisar muchas cosas, como lo fuiste haciendo muy esquemático, me parece. Y todo bien desde el inicio hasta el final, todos los pasos. Y fundamentalmente, como también decía Auge, nos sirve para revisar muchas cosas. Que eso me parece por ahí lo más importante. Aparte de la teoría que decís vos que nosotros la estudiamos y la manejamos. Entonces está bueno repensar algunas cosas. Siempre lo que salió en la clase anterior, el tema de los fluidos, que todavía no hay nada muy concluyente, si usar solución fisiológica, sí o sí, o empezar con una y después cambiar a la otra, que era más o menos lo que discutíamos. Por ahí algo que nosotros, por ejemplo, en San Roque tenemos a disposición, que es la medición del lactato, que también podría ser una práctica para revisar en los estudios iniciales, cuando se hacen las primeras extracciones,
Eso me parece que está bueno, más allá que no sea algo muy concluyente para el diagnóstico, nos sirve para la evolución. Y después sí, es todo repensar cada punto de vuelta y tratar de seguirnos un poco más con las guías. Yo creo que también el objetivo del comité es empezar a que todos estos temas se puedan charlar y mejorar con lo que dispongamos. Que eso también me parece que estuvo muy bueno que lo hayas planteado en hospitales con terapia, sin terapia, para tenerlo en cuenta. Hay una Sí, pregunta. sí, No ahí sé. estoy leyendo. Mirá, nosotros en el Hospital Salaberry, yo no la compartí, pero bueno, probablemente ahora nos toque actualizarla. Pero nosotros tenemos una guía en la que pasamos volumen, tratamos de hacer, no tenemos todavía la capacidad de evaluar conductas, estamos intentando, más allá que van a tener la clase de triage, venimos intentando en un hospital chico tener triage, que creemos que va a ser muy importante para esta patología y para otras, y tenemos una guía en la que nosotros tratamos de tener todo bien escrito ahí. La guía la tenemos para además de hacer lo correcto, que varias personas puedan participar y digan, Doc, así como tenemos cartas de medicación en las que vos tenés una patología de shock room y tenés por peso cómo se da la droga, cuál es la dosis, y entonces el enfermero puede chequear y decirte, Doc, en esta situación de emergencia creo que la dosis está mal, y hay como un doble control. Cuando vos ponés la guía, aparte de que la estudiaste, la hiciste, la sabés, participaste, cuando vos ponés esa guía de atención en el paro, en el shock séptico, en los pies del paciente, te permite organizarte un poco, que ante cierto estrés que generan estos pacientes, no te olvides nada, puedas ir corrigiendo errores y finalmente estás haciendo, si actualizaste tu guía, lo que la evidencia actual, avala. Entonces, plantearse hacer una guía institucional, aparte que nos permite repasar y nos permite ver qué podemos corregir, nos permite encima probablemente evitar errores que mientras que suceden todos los días en nuestra práctica, que suceden en la sala de internación, que suceden en los consultorios y que suceden, y probablemente más frecuente o más grave seguro, en las patologías de shock room, cuando hay un poco de desorden, cuando hay un poco de ansiedad, cuando estamos dando muchas órdenes muy seguido. Entonces, sirve para eso, tener el tratamiento ahí, incluso que esté impreso doble y que lo pueda tener la persona que está a los pies del paciente, pero que lo puedan tener los enfermeros para decir, Doc, me faltó esto, es importantísimo. Y del lactato que decís, nosotros en el Salaberry no tenemos. Me parece que si está disponible, incluso aunque no lo tenga disponible las 24 horas, bueno, es empezar y ver qué resultados nos arroja, y si en algún momento nosotros vemos que poniéndolo en nuestra práctica nos sirve. ¿Y para qué? Y bueno, lo más importante sería que nos sirva para un paciente que nosotros creemos que nos está yendo bien y el lactato nos está arrojando que aparentemente no. Entonces, para alertarnos a nosotros a ver si no podemos tener algún tema y, por ejemplo, algún acceso vascular donde nosotros pensamos que está pasando el inotrópico no está funcionando. O sea, nos permite una cosa más objetiva de la que nos podamos agarrar para ir recalculando. Así que me parece que no es esencial, no es algo sí o sí necesario, todos podemos trabajar sin lactato, pero si lo tenemos, lo podemos poner dentro de las cosas a hacer y a controlar. Acá hay una pregunta respecto a eso que dice, ¿cada cuánto tiempo se dosa el lactato? ¿O cada cuánto sugerirías poder hacerlo en caso que lo tengamos disponible? Y se dosa más o menos cada 4 o 6 horas, pero también depende de dónde estemos con el paciente. Después yo les voy a pasar en la traducción de las guías, donde cada una de estas cosas que yo nombré, obviamente que la clase era muy compleja y muy eterna, y quizás para los residentes fue un poco, no sé si difícil, pero bueno, es mucha información. La verdad es que la idea de la charla era más inspirarlos a leer, porque, como les digo, estas guías tienen 130 páginas. Quizás las guías no hay que leerlas enteras, sino que podemos leer algún tema. Sí los invito a leer ese trabajo con Loncarica, Fustinelli y Jabornisky, que habla del tratamiento del shock séptico en la primera hora, que es muy, 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 muy pedagógico y didáctico, o sea que es una buena aproximación. A mí me encantó leerlo, pero creo que para los residentes puede ser muy bueno. Yo después se los mando, que lo tengo. Y si querés ver algo de lactato puntualmente, probablemente tengas que ir a ver, no lo recuerdo porque no lo uso, entonces como no lo tengo,
No lo uso, creo que es cada 4 o 6 horas, pero probablemente en alguna terapia intensiva lo puedan usar un poquito antes. Es verdad que no va a cambiar en 15 minutos, porque el proceso que determina el lactato no va a corregirse como se corrige una TA o se corrige la frecuencia cardíaca velozmente. Es un proceso metabólico que tardará más en empeorar y más en mejorar. Y acá me preguntaban también si tenemos dudas frente a qué shock estamos. Siempre conviene usar antibiótico igual. Y mira, como decía Eugenia, cuando vos trabajas con estas patologías, que son patologías graves, que evolucionan y en las que no siempre tenés todas las dosis, te diría 2 o 3 cosas. Primero, de todos los shocks, ¿cuál podría ser el más frecuente? Bueno, el más frecuente probablemente el hipovolémico, seguido del séptico, y que muchas veces van juntos. Entonces vos podrías decir, bueno, yo tengo un paciente que viene con diarrea y vómitos, y tuvo fiebre, y llegó espantoso, la verdad. Y el flaco está con perfusión alterada y tiene un shock séptico. Mantiene la TA, tiene un shock compensado y mantiene la TA. Pero mirá qué feo que llegó. ¿Será solo hipovolemia y deshidratación? ¿O podrá tener, en vez de una gastroenteritis viral, una disentería, una salmonellosis, que hemos tenido casos? Bueno, ese paciente que tiene un shock probablemente está grave y el diagnóstico definitivo sea retrospectivo. Probablemente toque pasar antibiótico y en todo caso, después de los cultivos, la evolución, etcétera, parecerá más una cosa o parecerá más otra. Pero probablemente no te arrepientas de pasar un antibiótico y si al paciente, si en vez de ser hipovolímico puro y estricto, tenía sepsis y no le pasas el antibiótico, no controla su foco infeccioso, empeore. Bueno, acá me mandan saludos a algunos colegas de Salaberry, les mando un abrazo, me alegro que me hayan acompañado. Agradezco de nuevo la invitación a la charla y agradezco la participación de las residencias. Voy a poner disponible para las residencias la charla sin problema y también algo de bibliografía, y los invito, como les digo, esto es una aproximación al shock séptico, así que si es un tema que les interesa, me parece que tienen un montón de cosas de las que charlamos hoy para revisar, y a los residentes, obviamente que esto va a ser, cuando vos trabajás en una emergencia, si es una emergencia un poco grande, te puede pasar. Yo tenía shock séptico en el Garrahan, casi te diré que todos los días. Teníamos una gran población de pacientes oncológicos, de pacientes inmunodeprimidos, y muchos de esos, su presentación era como un shock séptico cuando tenían una infección, o sea que a mí me pasó ver un montón. Yo creo que en el San Roque deben ver bastantes, o sea que hay que trabajar para tener triage, para tener guías propias, para ver si se puede poner una herramienta de detección temprana. Siempre hay que iniciar, y después se puede corregir y se puede mejorar. En nuestra provincia, en mi experiencia, que es poca porque hace poco que estoy, hay mucho por hacer, lo cual está bueno, porque si uno tiene ganas de hacer, hay espacio para hacer un montón de diferencias. Así que los invito a los residentes y a todo el resto a elegir alguna de todas estas cosas que charlamos y decir, bueno, a ver si yo no puedo proponer algo donde trabajo para mejorar. Bueno, César, muchas gracias por la charla. Y mañana continuaremos con la charla de Fernanda Monticelli de anafilaxia, también a las 13 horas. Después pasaremos el flyer, así todos se pueden conectar. Quedan todos invitados. Bueno, un placer. Saludos a todos. Bueno, gracias. Chao. Chao, chao.